Pues bienvenidos de nuevo. Admiro vuestra paciencia y vuestros ánimos, todos los días, todos los lunes aquí aguantando el chaparrón. Bien, pues enhorabuena a todos por la valentía de venir cada lunes aquí. Y numerosos, hay caras nuevas también, cada día yo veo caras nuevas. Pues bendito sea el Señor. Vamos allá. Si os acordáis, para situarnos un poco en lo que estamos hoy, habíamos partido de la experiencia de Jesús en el bautismo, los diferentes elementos, habíamos analizado rápidamente el primer día, y estábamos desde hace varias semanas con, digamos, el primer elemento de esa experiencia de Dios de Jesús, que es un Dios cercano y amante, un Dios que nos es cercano y que nos ama. Y habíamos visto los simbolismos del bautismo, y habíamos visto a lo largo del Evangelio, ahí vamos recorriendo algunos textos del Evangelio, para ver cómo Jesús ha vivido esa cercanía de Dios a lo largo de su vida, ¿no? Esa experiencia de un Dios que no son teorías, sino que es una cercanía, que lo envuelve todo está envuelto en esa presencia amorosa de Dios. Como cualquier persona, sea quien sea y cual sea su situación, puede entrar en contacto directo con Dios, porque lo lleva en su corazón, entra en lo profundo de tu corazón y ahí encontrarás a tu Padre Dios, dice Jesús, ¿os acordáis? Dios, ese Dios cercano y amoroso, no espera simplemente que vayamos a Él, sino que Él viene a nuestro encuentro. Os decía, Dios busca a las personas allí donde están, incluso aunque se encuentren perdidas, y habíamos desarrollado eso con algunos de los textos de las parábolas, como hasta el más alejado y el más pecador puede descubrir y puede abrirse a esa presencia cercana y amorosa de Dios, incluso hacia el más grande de los pecadores, ¿no? Eso nos había ocupado algunos días de las charlas. Luego habíamos visto cómo a partir de esa experiencia de un Dios cercano, Jesús mismo se ve arrastrado por ese Dios que se acerca, que rompe, ¿os acordáis el simbolismo del bautismo, no? Que rasga los cielos y se acerca. Pues Jesús, Él mismo se ve arrastrado por esa corriente de Dios, de acercamiento a los demás. Y veíamos cómo Jesús se acercaba precisamente a las gentes, pues incluso más despreciadas, más marginadas de su época, los niños, dábamos el ejemplo de los niños, las mujeres, con lo marginadas que estaban las mujeres en aquella época. Jesús se acerca a las mujeres, los enfermos. En otro momento hablaremos, cuando hablemos del reino de Dios, la significación también de esas curaciones de Jesús, pero por lo menos ese aspecto ya de cómo Jesús se acerca al que sufre. Y dábamos un ejemplo muy concreto, los leprosos. Lo importante de las curaciones de los leprosos no era tanto la curación física, sino el hecho que esos marginados de la sociedad, y marginados a nivel religioso también, que no podían ni siquiera ir al templo, no podían ni siquiera vivir en los pueblos, ni podían encontrarse, Jesús los reintegra, diciendo, cada ser humano tiene una dignidad que hay que respetar. Hablábamos también de los pecadores públicos, como Jesús comía con los pecadores, lo cual era un escándalo absoluto. Creo que ahí nos entretuvimos bastante el último día, estas comidas con los pecadores, para decirles, tú también estás siendo querido por Dios, seas quien seas, seas quien seas. Y creo que lo último en lo que estábamos el último día, como desde esa vivencia de la cercanía de Dios, para Jesús, el lugar privilegiado para vivir a Dios no es el desierto, ni es tampoco los cultos, sino la vida. A Dios hay que encontrarlo no en el desierto o en los ratos de soledad, ahí concentrado en mi oración y interiorizándome, o apartándome de la gente, o en los cultos célebres que celebramos en los templos, en las iglesias, sino que a Dios hay que vivirlo en la vida normal y corriente de cada día. Lo cual no quiere decir que los cultos y la oración y los momentos de silencio y de desierto no sean importantes, que lo son, pero casi para decir que ahí nos encontramos con Dios para salir corriendo de ahí
y encontrarlo donde realmente está, que es en la vida. Yo creo que eso es lo último que estábamos hablando el último día. Y a partir de lo que hemos vivido, que hemos visto en Jesús, eso mismo Jesús nos dice para nosotros. Si para nosotros es necesario que nos regalemos tiempos para estar en oración, y es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, quizá un día hablamos más explícitamente y más ampliamente sobre la oración, que ciertamente es un elemento importante, ¿no?, de nuestra vivencia de Dios y de nuestra vivencia cristiana. Y no como una obligación hacia Dios, sino como un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Pues necesitamos regalarnos esos tiempos de oración, pero para poder salir corriendo de nuestra oración, salir corriendo de nuestras iglesias, salir corriendo de nuestros templos, para como Dios, hacernos cercanos, darnos a los demás. Hemos visto que ese era el Dios que ha experimentado Jesús. Él lo ha vivido y nos invita a vivir de la misma manera. No a encerrarnos en nuestros ratos de oración, no encerrarnos en nuestros templos, sino salir corriendo para encontrarnos en la vida, con las personas, y ser ahí presencia de esa cercanía de Dios, cauces de esa cercanía de Dios hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y ahí hay un contraste muy fuerte con la mentalidad y las actitudes, digamos, de los sectores más religiosos de Israel en tiempo de Jesús. Las personas más religiosas, los encargados de la religión, se sienten urgidos por Dios a cuidar la religión del templo y a observar la ley, la Torá, las leyes de Dios. Jesús, por el contrario, se siente enviado por Dios para promover su justicia y para promover su misericordia en el mundo y en la vida. Y nos da como modelo, por ejemplo, el caso del samaritano, que se hace prójimo del que lo necesita, frente al sacerdote y al levita, que pasan de largo porque tienen que ir al templo, porque tienen que ir a los cultos. No es necesario que lea el texto, lo tenéis en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 29 a 37, es conocido, ¿no? Un hombre que bajaba, los bandidos que lo atacan, y se queda ahí malherido al borde del camino. Pasa el sacerdote que tenía que ir al templo, y dice, no, es que yo tengo que ir al culto, y se va, pasa de largo. Pasa un levita, eran los que ayudaban en el templo, como los sacristanes o los monaguillos, llamémoslo como queráis, si queréis, para compararlo con nuestra situación. Y también mira, dice, no, es que tengo prisa, la misa va a empezar, y si no estoy a la hora del cura me va a echar la bronca. Y pasa de largo. Y hay un samaritano que se acerca, que cuida, y que se lleva en su burro al pobre herido, hace lo que puede vendándole las heridas, limpiándolo y llevándolo a una posada para que lo cuiden. De nuevo, este es un texto del Evangelio que hemos leído muchas veces, pero es un texto absolutamente revolucionario. No sé si os dais cuenta lo que está diciendo Jesús ahí. Para los judíos, los samaritanos eran gente de la peor calaña. En la mentalidad de los judíos, los samaritanos eran gente totalmente despreciable. Herejes, porque habían construido una religión a su manera, mezclando con muchas cosas paganas. Traidores, se habían separado del resto del pueblo de Dios. Habían pervertido la religión mezclándola con el paganismo. Habían construido su templo en el monte Garizim, un templo en competición, digamos, con el gran templo judío de Jerusalén, ¿no? O sea, eran realmente lo más despreciable y lo más odiado por los judíos auténticos, ¿no? Y sin embargo Jesús, en vez de poner como ejemplo al reverendo sacerdote y al respetable levita, que iban a celebrar sus cultos en el templo, pone como ejemplo a ese descreído. ¿Por qué? Porque fue él quien se hizo cercano, quien se hizo prójimo
dice el texto. Estábamos hablando de ese Dios que se ha revelado a Jesús como cercano. Pues ese es el mérito del, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, del samaritano. Se hace cercano. Atención con ese texto. La pregunta es, sabéis que esa parábola Jesús la cuenta porque alguien le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Cuando Jesús dice que hay que amar al prójimo, dice, ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿quién se ha hecho prójimo del que estaba herido? No sé si veis la pequeña diferencia que hay ahí. No se trata de preguntarme ¿quién es mi prójimo?, sino ¿a quién tengo yo que hacerme prójimo? A todo el que sufre. Sea prójimo mío o no sea prójimo mío. Yo tengo que hacerme prójimo de él. Ese es el cambio que da Jesús, ¿no? Con lo cual está haciendo lo que Dios hace. Un Dios que se acerca. Un Dios que se hace cercano. Ni el sacerdote ni el levita, ninguno de los dos se han enterado quién es Dios. No se han enterado. A pesar de sus cultos, a pesar de sus liturgias perfectamente organizadas, no se han enterado. Para ellos Dios es el Señor que está allá arriba, al que hay que darle culto, al que hay que echarle incienso, al que hay que ofrecerle sangre de sacrificios. Y no se ha enterado que Dios es el que se ha hecho prójimo, el que se ha acercado a los hombres. Y lo que nos pide es que también nosotros nos hagamos prójimos de los demás, de los que nos necesitan. Esa es la gran revolución de Jesús. El servicio al ser humano, al que nos necesita, es muchísimo más importante que todos los cultos, por solemnes y fervorosos que sean. No sé si lo tenemos claro, pero más claro Jesús no lo podía decir. Hacerse prójimo, acercarse al que nos necesita, para echarle la mano, que nosotros podamos... A lo mejor no podemos solucionar su problema, que muchas veces no podemos solucionar el problema, pero por lo menos echarle la mano que nosotros podamos echarle. Eso es lo importante. Mucho más que todos los inciensos y todas las liturgias y todos los cultos que le podemos dar a Dios. No sé si lo veis claro. No lo tenemos tan claro la mayoría de las veces. Pero si a alguien le quedan dudas, que lea el texto del juicio de las naciones que San Mateo nos presenta en el capítulo 25. También un texto muy conocido, ¿no? No voy a leerlo en entero porque es tan conocido. Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido, recibid el reino que se os ha preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Más claro no se puede decir. No les preguntan, no leo todo el texto, lo conocéis, lo hemos leído 1000 veces, ¿no? No les pregunta, por decirlo así un poco con humor, porque están muy serios, no les pregunta si han comulgado los primeros viernes. No les pregunta eso. No les pregunta si han ido a misa todos los domingos. No les pregunta eso. No les pregunta si han ganado muchas indulgencias. No se lo pregunta. No quiero decir que eso no tenga también su papel. Los primeros viernes y las indulgencias y todo eso tiene su papel. Pero lo definitivo no es eso. Les pregunta, ¿dónde estabas cuando un hermano tuyo tuvo hambre?